Hola a todos, mi nombre es Enrique Montemayor y en este video vamos a hablar sobre el tema de variables instrumentales y del método de estimación de coeficientes de mínimos cuadrados en dos etapas. Iniciamos compartiendo pantalla. Aquí está. Muy bien. Entonces, tenemos nosotros nuestro modelo donde declaramos que la variable y la podemos descomponer en dos partes, la ecuación de regresión, desde beta 0, perdón, hasta bkxk. Y la otra parte es el error, lo que explica la ecuación de regresión y lo que explica el error. Y cuando hablamos de nuestras X, nuestras variables explicativas, decimos, oye, estas son independientes entre sí, no se correlacionan. Y además son controladas por la investigación. O sea, para mañana decir, oye, mi Y son las ventas, mi X1 es el precio, mi X2 es el gasto. O yo digo mañana qué precio y qué gasto en publicidad vamos a poner para ver cuánto, tener el estimado de cuánto vamos a vender, ¿no? Entonces, si son controladas por el investigador, no son aleatorias. Y en el caso de que no sean controladas por el investigador, pues asumimos que solo dependen de sus valores pasados. ¿Ok? Eso es lo que hemos hablado de las X. Son variables que pueden ser numéricas, continuas, discretas, hasta inclusive pueden ser categóricas expresadas con variables dobles. Pero bueno, el tema de ahorita de variables instrumentales es que a veces nuestras X se correlacionan. Si se correlaciona con otra X, bueno, pues es el problema de multicolinealidad y hay una manera de arreglarlo. Ya traemos un video explicando eso. Chequen el video de corregir multicolinealidad. No queremos que las X se correlacionen entre ellas. Ocasiona ciertos problemas. Pero a veces la X se correlaciona con el error y es el tema que vamos a abordar ahorita. Cuando pasa esto, que una X se correlaciona con el error, se dice que tenemos correlación contemporánea. También se dice que tenemos problemas de endogeneidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, si tenemos una correlación de una variable explicativa con el error, nuestros estimadores ya no van a ser insesgados, tampoco van a ser consistentes. Debemos de desconfiar del valor, de la magnitud del valor del coeficiente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocasiona, o sea, ya no confiamos en lo que nos dice mínimos cuadrados ordinarios sobre el numerito, cuánto vale B0, B1, B2, etcétera, ¿no? Para explicarlo, vamos a suponer que tenemos una muestra de datos a través del tiempo de las siguientes variables. Pensar que es una empresa que tiene sus unidades vendidas a lo mejor mensual o trimestral, el precio del automóvil y pues de alguna manera que tiene el nivel de ingresos promedio de la comunidad, una medición de eso. Y tenemos nuestro modelo, aquí está, Y en función de X1, X2 y del error. Entonces, en el error hay que tener en cuenta que está todo el efecto de todas las otras variables que no están en el modelo. ¿Ok? Y pues ahí pudiera estar, por ejemplo, el precio del acero. Entonces, el precio del acero, pues sin duda afecta al precio del automóvil, a nuestra X1. Si aumenta el precio del acero, pues lo más probable es que van a tener que aumentar las compañías el precio de los automóviles. Entonces, como el precio del acero es muy probable que esté correlacionado con el precio del automóvil y el precio del acero está en el error, entonces el error está correlacionado con el precio del automóvil. ¿Ok? Entonces, necesitamos reflexionar sobre nuestras X, si hay alguna variable que no está en el modelo, que va a estar en el error, si hay correlación, porque si pasa eso, tenemos problemas de correlación contemporánea o de endogeneidad. Entonces, si seguimos con este ejercicio, pues ya declaramos, oye, en el error está en función del precio del acero. Entonces, tenemos que ir a buscar el precio del acero para incluirlo en nuestra ecuación y asegurar que nuestras estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios sí sean consistentes e insesgadas. Entonces, aquí hay un concepto de las variables explicativas, les ponemos ahora una etiqueta y decimos, oye, la X1, precio del automóvil, es una variable endógena porque se correlaciona con el error. Entonces, todas las variables endógenas se correlacionan con el error. La variable X2, que es el nivel de ingreso, se dice que es una variable exógena porque no se correlaciona con el error. O sea, esta no tiene el problema. Es como decir, yo estoy aparte de la situación que está sucediendo.
Entonces, no hay correlación con el error con las variables exógenas. Y tenemos una etiqueta más, que son las variables instrumentales. Son todas esas variables que se correlacionan con nuestras X y están en el error. O sea, que pensamos que están en el error y correlacionan con nuestras X, esas son las variables instrumentales. Esas variables solo se correlacionan con una de nuestras X. O sea, el precio del acero con el precio del automóvil. No se correlacionan con otra X y no se correlacionan con la Y. Esa es la idea. Entonces, nos van a ayudar para corregir el problema de correlación contemporánea o endogeneidad. Entonces, el método de mínimos cuadrados en dos etapas nos ayuda a esto, a tener estimaciones insesgadas y consistentes bajo esta situación. Entonces, en la etapa 1 lo que se hace es estimar primero en mínimos cuadrados ordinarios nuestra explicativa, el precio del auto, que se correlaciona con la instrumental, la variable que está en el error, que es el precio del acero, ¿no? Si yo estimo una regresión de esta manera, pues voy a tener el valor predicho del precio del auto. Por alguna razón aquí no se ve, pero aquí dice borro, porque este es el valor predicho del precio del auto. Si esta regresión, la recuadrada es alta y la prueba, y más que nada, si la prueba F de significancia del modelo nos dice que el modelo es significativo, entonces podemos decir que el precio de acero es una buena variable instrumental. ¿Okay? Cuando veamos esta regresión, nos vamos a ir a la prueba F del modelo y si concluimos que nos quedamos con la hipótesis alternativa de que el modelo sí sirve para explicar a la variable dependiente, decimos, bueno, es una variable instrumental buena. En la etapa 2, ya que tenga la estimación del precio del auto, de cada observación que ya vi, que tengo en mi base de datos, voy a sacar la predicción del precio del auto. Y ya con esas predicciones que hice en la etapa 1, me voy a ir a la etapa 2 y voy a usar como X el precio del auto. Aquí no sé por qué le puso así, pero vamos a proyectar de nuevo. Ahí está. Ok. Entonces, ya que tengo el valor predicho del precio del auto, aquí está, lo voy a agarrar y lo voy a meter acá como una X. En lugar del precio del auto observado, voy a agarrar el precio del auto estimado y voy a correr mi regresión de la venta del auto para sacar su pronóstico en función del precio del auto estimado en la etapa 1 y del ingreso. Al hacer eso, pues ahora sí, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, pero ahorita es bajo el método de dos etapas, B0, B1 y B2, ya van a ser insesgados y consistentes. Entonces ese es el método de mínimos cuadrados en dos etapas. Pero bueno, también hay que reconocer que a veces no es muy sencillo cuantificar las variables instrumentales, las que están en el error, ¿no? Tenemos que buscar variables próximas, variables que se aproximen a la medición que quiero hacer. Aquí tengo otro ejemplo. Vamos a pensar que tengo una muestra de N personas, datos de corte transversal, y tengo su salario, sus años de educación y sus años de experiencia. Bajo estas variables se antoja correr un modelo donde la Y esté en logaritmos, para poder decir, oye, si se incrementan los años de educación en un año más, ¿en qué porcentaje se incrementa el ingreso? Acuérdense que cuando está en logaritmos, la variable Y, mide cambios porcentuales, y como está en años, es si se incrementa en un año, ¿en qué porcentaje se incrementa el sueldo? Entonces se antoja por eso en la literatura de los sueldos poner el logaritmo de la variable. Y bueno, en los años de experiencia que el X2 pues está modelando por un término cuadrático porque hay una relación curvilínea. A más años de experiencia, más sueldo, pero llega un momento que ya tienes una edad muy avanzada y el sueldo empieza a decrecer. Y lo más probable que como hay gente en la muestra con 0 años de educación, pues por eso estamos modelando con un término cuadrático más que con logaritmos en las X, que también corrigen las curvas, ¿no? Puede ser que estamos estimando una regresión lineal, de relaciones lineales, ¿no? Entonces, bueno, esto de aquí es como para lidiar con esta relación curvilínea. Esto lo cuantifican. Bueno, en este caso, los años de educación
es el tema de que podemos pensar que hay una variable en el error, porque no está en el modelo declarada, que va a hacer que se correlacione años de educación con el error. Por ejemplo, el nivel de inteligencia de la persona, o sea, qué tan inteligente es para, pues digo, a lo mejor por eso tiene la capacidad de estudiar muchos años, o las habilidades del estudio que tengan las personas, ¿no? Entonces, dentro del error pudieran estar esas variables. Y ahora sí, oye, pues se correlacionan con la X. El error se correlaciona con la X porque esas variables están en el error. Pues sí, lo más probable es que sí. Oye, ¿y cómo cuantifico el nivel de inteligencia de la persona? Ah, pues a lo mejor con el test del IQ. Para mí es un nivel de inteligencia, pero nada más que imagínense, esta es una encuesta donde a 1,000 personas se entrevista, oye, ¿qué sueldo tienes? O cuál es tu educación. O sea, pensar que es un estudio que hace una universidad con sus egresados a cierto tiempo de graduarse. Es muy difícil en ese cuestionario meter un test de inteligencia, ¿no? O decirle a la persona, oye, vete a hacer la prueba y luego me pasas el resultado. Igual un test para medir la habilidad para estudiar a veces es difícil, ¿no? Y aquí es donde les digo que, bueno, sí son instrumentales, se correlacionan con los años de educación, pero pues es difícil medir, ¿no? Entonces, eh, tenemos que hacer algo, ingeniárnosla, buscar proxies que se relacionen a, pues, por qué la persona tiene esa capacidad de estudiar tantos años, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, clasificando nuestro modelo por las etiquetas que pusimos de las X, pues los años de educación, que el X1 es la variable endógena, porque se correlaciona con el error. Acuérdense, las endógenas se correlacionan con el error. La variable años de experiencia es una exógena, porque esta no se correlaciona con el error, no es la del problema. ¿Ok? Por eso se dice es exógena, no se correlaciona con el error. Y las variables instrumentales son el nivel de inteligencia y las habilidades de estudio. Estas se correlacionan con la endógena, están dentro del error, ¿ok? No están en el modelo, están dentro del error y hacen que el error se correlacione con nuestra X, que es años de educación. Entonces, la habilidad de nosotros es decir, oye, ¿cómo le hago para cuantificar por qué la persona, qué puede influir en que las personas tengan tantos años de educación? Entonces, aquí hay algunos ejemplos que podríamos usar, o sea, por ejemplo, los años de educación del padre, los años de educación de la madre, pueden hacer que se relacionen con los años de educación del hijo, ¿no? Pudiéramos usar otros proxies, pero bueno, esta podría ser una opción. Y es fácil poner una encuesta también, oye, pues cuántos años de educación tiene tu papá o tu mamá, ¿no? O el grado máximo de estudios. Entonces, si es así, tenemos esa información, entonces tenemos que usar el método de menos cuadrados en 2 etapas para lograr tener estimadores consistentes e insergados. Entonces, nuestra variable endógena la vamos a estimar con las variables exógenas, que es años de experiencia, y con las variables instrumentales. ¿Ok? Entonces, en la etapa 1, aquí estoy generalizando más, porque en el ejemplo anterior solamente se incluían las instrumentales. En el paso 1, tenemos que meter las exógenas y las instrumentales para predecir a la variable endógena, que en este caso es años de educación. Ya que tenemos esta ecuación y validamos la prueba F, el modelo significativo, podemos decir que nuestras variables instrumentales nos van a ayudar para corregir el problema, ¿no? La prueba F nos debe decir que el modelo significativo. ¿Ok? Y luego nos vamos a la etapa 2, ya que tengamos la predicción de cada dato de nuestra muestra, la predicción de años de educación con este modelo. Vamos a estimar nuestro modelo inicial, el salario de las personas. En función de los años de educación estimados, porque le estoy poniendo, este es el Y gorro, como para decir, es una estimación. En lugar del dato observado en nuestra muestra, vamos a usar el estimado, que trae el efecto de las variables instrumentales. Entonces, el salario contra años de educación y los años de experiencia en sus niveles y el cuadrado. Este es nuestro modelo inicial.
Y ya los estimadores de B0, B1, B2 y B3 van a ser consistentes e sesgados. Vamos a poder confiar en sus valores. Entonces, de esta manera vamos a estimar nuestras ecuaciones con menos cuadrados en dos etapas en el tema de variables instrumentales. Espero les haya servido este video. Nos vemos en el siguiente donde vamos a hacer ya la estimación. Gracias y saludos.